Les había adelantado que tenemos, ok, bien. En ese tenor, pues les había adelantado que tenemos un contenido general que vamos a estar analizando los aspectos de apoderamiento y conformación del expediente, de la publicidad de las actuaciones, de las litis sobre derechos registrados, la audiencia de pruebas, la admisibilidad de la prueba y la forma de presentación de la prueba. Estaremos viendo también la ejecución de las sentencias ante los tribunales inmobiliarios, el desglose de documentos y sus incidencias prácticas, que son cosas que ustedes no entienden muchas veces ante la jurisdicción inmobiliaria. Aún eso da problema ante la JI, un desglose. La aprehensión de instancias, sus efectos, las demandas incidentales y las conclusiones incidentales, los aspectos prácticos y, por supuesto, en general, el procedimiento de las litis sobre derechos registrados. Y una vez agotemos esto, pues vamos a ir también interactuando con relación al proceso de referimiento y luego, si nos alcanza el tiempo, vamos a agotar algunos aspectos, aunque sea muy sucinto, ¿verdad? Y puntuales del proceso de la partición litigiosa ante la jurisdicción inmobiliaria y, si se quiere, de la partición amigable. Dentro de los instrumentos legales, siempre que lo tengan en cuenta, estos instrumentos son los más importantes que están en pantalla. Por supuesto, la ley 10805 sobre el registro inmobiliario. Revisen que sea siempre la ley modificada del año 2007, porque todavía a estas alturas nosotros nos encontramos con estudiantes de maestría y que están trabajando con la ley 1542 e incluso con otros profesionales aún más expertos, como de la formación de jueces y eso, que trabajan, lo hemos encontrado trabajando con la ley 10805 no modificada. Entonces, esta ley pues contiene unas instituciones que ya no existen. Por eso es importante siempre ver que sea la modificada por la 51-2007. Reglamento de los tribunales 787-2022. Reglamento de registro 788-2022. Reglamento de mensuras catastrales 789-2022. Y por supuesto, reglamento 790-2022. En ese reglamento, si bien ese último de los 4 reglamentos mencionados, el 790-2022, si bien él lleva como título de la regularización parcelaria y el deslinde, en ese reglamento también hay un procedimiento de litis, que es el artículo 18 del reglamento 790-2022, que contempla el procedimiento de las litis sobre derechos registrados en restitución del derecho cancelado por un proceso técnico de deslinde a la luz y a raíz de la aplicación e implementación de la ley 10805 de registro inmobiliario. Es decir, que la persona que haya resultado perjudicada con un deslinde dentro del marco de la ley 10805, llámese a partir del 4 de abril del año 2007 hasta la fecha, podrá demandar en restitución de derecho y es una demanda que en principio no tiene necesariamente una contraparte, sino que es una demanda al sistema para que le restituya el derecho que le fue cancelado por efecto de un deslinde, siempre que pueda probar las características que contemple ese artículo 18 del reglamento. Y pudiera ser que a usted le cancelaron una constancia anotada, que usted tenía 10.000 metros y le deslindaron 7.000 y usted tuvo que renunciar a 3.000 metros, y luego usted le puede probar al tribunal, mediante ese proceso contencioso de las litis en restitución de derecho, que ese terreno es útil, que usted sabe dónde está y que lo puede restituir, pues se pudiera eventualmente pues rescatar, ¿verdad? Esa constancia anotada y otra vez a usted registrarle esa porción de derecho que por sentencia le ha sido cancelada. Esa figura solo aplica para la ley 10805 del registro inmobiliario. Ningún deslinde de ley 1542 aplica para esa figura. El Código de Procedimiento Civil siempre tienen que tenerlo a mano también en su bulto, ¿verdad?, de ejercicio ante la JI. Las leyes 845 y 834 igualmente son supletorias en nuestra materia. El Código Civil Dominicano en todo lo que tiene que ver con el ámbito de la prueba, las obligaciones, los contratos y demás. La ley 5038, absolutamente
domino, forma, ¿verdad?, de cuestionamientos a la aplicación o a la violación de la Ley 5038, comenzando por la violación de las áreas comunes, las edificaciones de obras no autorizadas, la interpretación del reglamento cuando es También. excesivo y contiene pues cláusulas que lesionan, ¿verdad?, a los demás. Las nulidades de las actas de asamblea cuando no se ha violentado las reglas de publicidad y cuando también pues se ha violentado el quórum. La demanda en inscripción de privilegio del consorcio a favor del consorcio de propietarios. Entonces, esta ley también es de aplicación íntegra ante la jurisdicción mobiliaria porque ella establece que absolutamente el universo de todas las situaciones que tienen que ver con materia de condominios es nuestra competencia. Y esa competencia se actualiza y se ratifica a su vez en el artículo 102 de la ley 10805, o sea que también es una forma de litis sobre derechos registrados. E igualmente las leyes 339 y 1024 sobre constitución y régimen de bien de familia. La ley 339 recae sobre el bien de familia para inmuebles que provienen del Estado Dominicano para la reforma agraria y pues las viviendas sociales. Y la ley 1024 es para la aplicación privada, ¿verdad?, de todo aquel que al final de cuentas entiende que para proteger el bienestar de su familia, más allá de negocios, de cualquier otro un negocio o situación que pueda sobrevenir en el futuro, pues constituye el régimen de bien de familia para bloquear una determinada propiedad. Entonces, puntualmente, esas son las leyes que más se utilizan ante la jurisdicción mobiliaria, pero no sin antes recordarles que también somos competentes para el conocimiento de los asuntos relacionados con, en este caso, con ¿cómo se llama? El, bueno, se me ha ido. Somos competentes igualmente para la ley 576 sobre venta condicional de inmuebles. Esa era la que estaba buscando, la ley sobre venta condicional de inmuebles. 596 y en ese texto y en ese tenor, pues la ley 596, igualmente nosotros somos competentes ante el Tribunal Superior de Tierra para el conocimiento de el lanzamiento de lugares, emisión de autos para lanzamiento de lugares por incumplimiento del contrato, aunque esa competencia está un poquito debatida, un poquito discutida. Algunos entienden que ese asunto debe recorrer el doble grado de jurisdicción, pero al final de cuentas, pues también es nuestra competencia, entre otras leyes. Entonces, la ley 10805 le concede a la Suprema Corte de Justicia una facultad reglamentaria, gracias a Dios, que el legislador fue previsor con concederle esa facultad reglamentaria porque al final de cuentas nos encontramos con una ley marco y novedosa, ya que podemos ir actualizándola por la vía reglamentaria a medida que van surgiendo los conflictos y las dificultades de su aplicación. Dentro de los principios de la ley, pues nosotros debemos siempre recordar que tiene 10 principios rectores y esos 10 principios rectores son importantes en materia de litis sobre derechos registrados. Importantes en el sentido de que de ellos, pues nosotros podemos deducir efectos y consecuencias. Y dentro de esos principios rectores, además, debemos observar, ¿verdad?, los principios procesales constitucionales, el artículo 40.15 de la Constitución, que nos habla del principio de razonabilidad y del principio de racionalidad. Y a su vez también se deriva de él el principio de proporcionalidad. El artículo 69 de la Constitución que nos llama a garantizar íntegramente el debido proceso de ley. Y dentro de los principios de la ley 10805, siempre recordar el principio número 2, que es el principio de la publicidad. Y ese principio 2 de la ley siempre deben ustedes también verlo a la luz de los artículos 68 al 73
de la ley 10805, que contempla pues la publicidad para las notificaciones y los llamamientos a audiencia, la formalidad de la publicidad a través del Ministerio de Alguacil, conjuntamente con el artículo 5 también de la ley que establece el Ministerio de Alguacil de la jurisdicción inmobiliaria. Debemos recordar la aplicación del artículo de principio general número 4, que tiene que ver con la imprescriptibilidad del derecho de propiedad. Y cuando hablamos de imprescriptibilidad, quiere decir que después que un derecho ha sido depurado en nuestro sistema marco normativo, después que un derecho ha sido depurado mediante un proceso de saneamiento, pues ese derecho no puede otra vez volver a ser saneado porque no existe prescripción sobre derechos registrados. Eso no quiere decir que esté cerrada la oportunidad de usted demandar en justicia por un tema de la ley, ¿verdad? Y la violación al derecho de propiedad y demás, porque una cosa es la imprescriptibilidad del derecho de propiedad como tal para presentar un proceso de saneamiento y usucapión contra el propietario, porque no existe en nuestro país, y otra muy distinta es la oportunidad que usted tiene de concurrir ante un tribunal por el efecto del derecho de acceso a la justicia y dentro de la más larga prescripción, por lo general ante la jurisdicción inmobiliaria opera el principio de la más larga prescripción, ya que la ley no contempla ningún proceso, ella especialmente no contempla ningún proceso que prevea alguna prescripción distinta a los 20 años para demandar. Por eso las litis en derecho registrado tenemos hasta 20 años para demandar una nulidad de un contrato, una nulidad de una resolución, determinación de herederos o cualquier otra situación que se haya ejecutado registralmente. Tenemos la imprescriptibilidad del proceso de partición, siempre que el derecho esté registrado, por supuesto, en el acervo sucesorio o entre los copropietarios aún, y una serie de situaciones que de allí se derivan, que por lo general la regla es que nosotros tenemos la más larga prescripción para demandar, lo cual es distinto a la aplicación del principio general número 4. ¿Qué más? ¿Qué otro principio? El principio 5 es de interés que siempre se mantenga efectivamente observándose cuando van a contratar, o sea, sobre todo en los temas de contratos, porque nuestra ley establece que ningún acuerdo entre partes está por encima de la ley y ese es un principio de orden público inmobiliario. Entonces, cuando ustedes van a suscribir un contrato que tiene que ver con inmuebles registrados, tienen que observar muy bien, en primer lugar, que nosotros tenemos un sistema registral de números clausus, o sea, cerrado, que solamente se admite ante el registro de títulos aquellos tipos de contratos que están estipulados en una ley dominicana. Y lo segundo, claro que queremos que eso cambie, se está justamente dentro de la actualización, queremos abrir, ¿verdad?, el marco de contrataciones. Y observar también que ningún acuerdo entre partes está por encima de la ley. Y eso aplica inclusive para un acuerdo transaccional en el cual ustedes vayan a desistir por acuerdo transaccional de la litigiosidad en un proceso ante los tribunales inmobiliarios. Entonces, cuando usted lleva un proceso ante la jurisdicción inmobiliaria y va a suscribir un acuerdo transaccional, hasta ese punto observar el principio general número 5, en el sentido de que lo que usted acuerde y lo que ustedes convengan debe ser de posible ejecución ante la jurisdicción inmobiliaria, porque de lo contrario, su contrato carece de eficacia registralmente hablando y técnicamente hablando. Entonces, otro principio que se debe observar es el principio general número 8, y es que el derecho supletorio, el derecho común supletorio ante la jurisdicción inmobiliaria, todo lo que no esté regulado en nuestra normativa particular, en nuestra norma sectorial, puede ser suplido por la normativa de derecho común siempre que no sea contrario a los principios de la jurisdicción inmobiliaria. El principio general número 7 también es importante
porque nos dice que entre la ley y el reglamento prevalece la ley. Este es un principio de jerarquía legal. Y por supuesto, el principio general número 9, que me habla de la libertad probatoria, ¿verdad? Y dentro de ese principio de la libertad de pruebas, van ustedes a afianzarlo cuando estemos trabajando con los medios de prueba ante la jurisdicción mobiliaria, pero la ley dice que en materia de procesos de orden público, de los que nosotros conocemos, existe la más amplia libertad probatoria, pero yo lo llevo más allá, ese principio, y es que en materia inmobiliaria, en todos los procesos, usted tiene la más amplia libertad de pruebas. Lo que pasa es que el abogado, como lo vamos a ver más adelante, tiene que saber discriminar el tipo de pruebas que va a aportar a determinado proceso. Y por eso es que se caen. Por eso es que pierden la causa, porque no saben administrar la prueba eficientemente según lo que ustedes están argumentándole al tribunal. Entonces, igualmente el principio general número 10 es esencial. El principio general número 10 también es esencial en su aplicación y deben tenerlo en cuenta, porque es el principio de los daños y perjuicios ante la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, en ese principio general número 10, recordar que es el principio de los daños y perjuicios ante la jurisdicción inmobiliaria. Y los daños y perjuicios siempre hay, en la JI siempre hay, se puede dar el daño moral por efecto del principio general número 10, combinado con el artículo 31 de la ley 10805, con el solo hecho de que usted le pruebe al tribunal una reincidencia, un ejercicio abusivo del derecho, dentro de todo el esquema de lo que es la jurisprudencia y sobre el ejercicio abusivo del derecho, usted puede lograr una condena en contra de la parte demandante de manera reconvencional. Lo único que se nos caen en ese punto los abogados es porque no hacen la prueba del daño material y lo dejan a la soberana apreciación del tribunal. Y los jueces a veces inventan algún monto y en otras ocasiones dicen, bueno, como no me ha dicho cuál es el daño, pues yo no le voy a coger la demanda en responsabilidad civil de manera reconvencional. O sea que esos principios deben observarlos, porque a veces nada más nos vamos a cómo se interpone la demanda y cómo se conoce la audiencia y cómo se conocen las conclusiones. Pero si nos sustentamos en los principios, las cosas siempre le van a salir mejor. Entonces, tenemos una competencia general de la ley 10805 como órgano, uno de los tres órganos de la jurisdicción inmobiliaria. Saben que nuestra ley es un trípode perfecto que se compone del órgano registro, mensuras y tribunales. En este caso, la ley establece que tenemos una vinculación horizontal y que cada órgano tiene la misma jerarquía, pero eso sabemos que es real efectivamente el órgano tribunales siempre será el que lleve la delantera en cuanto a la jerarquía de los procesos, porque tribunales conoce los asuntos de manera contenciosa, conoce los asuntos de manera administrativa y también aprueba lo que hace mensuras, aprueba lo que hace registro y anula lo que hace mensuras y anula lo que hace registro. Entonces, al final de cuentas, no hay tal vinculación horizontal en cuanto a las competencias en sí, sino más bien diría yo en cuanto a las relaciones interórganos. Entonces, la competencia ante la jurisdicción mobiliaria es amplia y nosotros debemos verla primeramente a la luz del artículo 3 de la ley 10805. El artículo 3 se combina también con el principio general número 1, que dice que el objeto de la ley 10805 es regular el saneamiento y el registro de todos los derechos inmobiliarios registrados en la República Dominicana. Entonces, asimismo, establece el artículo 3
y amplía ese artículo 3 estableciendo que sobre todo lo que es inmueble registrado, la competencia recae sobre la jurisdicción inmobiliaria, con excepción, establece el artículo 3, con excepción de los embargos inmobiliarios, sus causas y sus efectos. Ojo con ese punto de competencia. Allí nosotros nos encontramos con muchos procesos ante la jurisdicción que no son competencia nuestra. Una demanda pretendiendo la nulidad de un certificado de título o la cancelación de un certificado de título proveniente de una sentencia de embargo inmobiliario. Nosotros no podemos anular un certificado de título, un asiento registral o, que ha sobrevenido de un embargo inmobiliario. ¿Por qué? Porque la ley nos quita, nos elimina esa competencia de manera muy, muy específica. Entonces, en ese caso, porque te van y está haciendo un poco de efecto. Entonces, en ese caso, cuando nosotros nos encontramos con ese punto donde tenemos una sentencia de adjudicación de un inmueble en el que hemos sido defraudados, me violentaron mi derecho de propiedad porque falsificaron un poder para vender o un poder para hipotecar. Me violentaron mi derecho de propiedad porque falsificaron el contrato de compra-venta. Me han sustraído el título y han falsificado los documentos de venta. Eso es muy común. Pero, y por lo general, se blanquea, ¿verdad? Esa gestión ilícita se blanquea con un préstamo hipotecario y con un subsiguiente embargo inmobiliario. Entonces, los inmuebles fraudulentos son los que más rápido se venden y los que más rápido se embargan. Y entonces allí llegan los terceros adquirientes de buena fe. Por lo general, la gente demanda al adquiriente por sentencia de adjudicación, porque es la persona a la que pueden localizar que está registrada en el registro de títulos. Pero a esta persona usted tiene entonces que probarle la mala fe. Usted tiene que probarle al tribunal que esa persona conocía el origen ilícito de ese derecho de propiedad y que de alguna manera tuvo vinculación con las partes que fraguaron ese fraude ante la jurisdicción inmobiliaria. Y luego, después que usted puede probar eso, entonces también tendría que irse ante la jurisdicción civil primeramente a demandar la nulidad de la sentencia de adjudicación para que los efectos de esa nulidad entonces les resulten eficientes ante la jurisdicción inmobiliaria con la nulidad de las documentaciones que a su vez originaron la inscripción registral. Entonces, esa ingeniería combinada es obligatoria. Si usted nada más se va por la JI, sabe que no va a tener ganancia de causa. Pero si se va por lo civil y demanda la nulidad, y también se va por lo inmobiliario y demanda la nulidad de las actuaciones registradas, no del título que surge del embargo, sino de las documentaciones que originaron esa hipoteca o esa venta original. Y luego, por supuesto, los efectos de la posible sentencia de adjudicación, de nulidad de adjudicación, usted va a tener una buena ingeniería jurídica. Además, va a evitar que lleguen más terceros de buena fe. Porque si usted demanda solamente ante el Tribunal Civil, deja libre lo inmobiliario. Y en lo inmobiliario seguirá encaminándose con más terceros que irán llegando, y un préstamo hipotecario, y una litis inscrita, y un tercer adquiriente, y otra subsiguiente transferencia, y allí se convierte el asunto en interminable. Y mientras más gente usted tiene en el camino, menos bien le va a ir, o sea, peor le irá. Entonces, en ese tenor, artículo 3, combinado con el artículo 5 de la ley 10805, que también nos habla de esa competencia en materia de litis y respecto a la eficacia, ¿verdad?, del Ministerio de Alguacil para citar en el proceso, pero nos vamos al artículo 10 también de la ley 10805 que nos establece que
para la competencia de los tribunales inmobiliarios de primer grado y nos dice que para el universo de las situaciones que tienen que ver con inmuebles registrados, los tribunales de jurisdicción original son los competentes. No hay otro tribunal competente en este país, en la República Dominicana, para conocer una litis sobre derechos registrados. Ahora, esa litis que ustedes le denominan, en un ratito le doy la palabra a Ismael, esa litis que ustedes denominan como tal, puede ser que nosotros declaremos la incompetencia de la jurisdicción inmobiliaria precisamente porque los argumentos y las peticiones que contiene esa demanda son más de carácter personal que de carácter real. Nosotros somos competencia in rem sobre la cosa, mientras que lo civil es competencia in persona sobre la persona, tanto lo civil como lo penal. Entonces, en este tenor, si usted en el esquema que le he comentado de una demanda, de una falsificación de documentos para transferencia de un derecho de propiedad que luego se transfiere por efecto de una sentencia de adjudicación, usted va y abre un proceso penal por falsificación de documentos, abre un proceso civil por nulidad de la sentencia de adjudicación y abre un proceso inmobiliario en nulidad de las documentaciones que a su vez fueron originalmente registradas, tiene 3 jurisdicciones apoderadas. Lo penal solamente va a verificar que real y efectivamente se cometió un ilícito penal y le va a tipificar la sanción penal que corresponda sobre la persona. Lo civil va a determinar que hubo violaciones de derecho, quizás, y que personas que vivían en la casa no fueron notificadas, no fueron citadas, o que tenían un crédito inscrito, o que tenían otro derecho, para anularle la sentencia de adjudicación. Pero lo inmobiliario, entonces, puede ver el universo de todas las actuaciones que se dieron respecto al derecho de propiedad y puede determinar que hubo fraude en el contrato, que hubo fraude en el trámite y todas las demás situaciones que de ese proceso se deriven y culminar con la cancelación del certificado de título y la nulidad, por supuesto, previo de las documentaciones registradas, que al final de cuentas la gente lo que quiere es eso, la restitución del derecho de propiedad. Poco le importa a la gente que le impongan 2 años de prisión a una persona para, por una falsificación. Vamos a darle la oportunidad a Ismael para que haga su pregunta. Buenas noches, magistrada, y buenas noches a todos los presentes. Deme un segundito, Ismael. Sí, por favor. Sí, adelante, Ismael. Sí, bien, magistrada. Usted acaba de decir muy eficazmente que el Tribunal Civil es el competente para demandar nulidad de embargo inmobiliario. Entonces, mi inquietud es, el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria, ¿cuáles son los tipos de demanda que nosotros podemos incoar cuando se trata de una nulidad una nulidad inmobiliaria o de un contrato inmobiliario? Depende del perfil de la demanda, como le comentaba. Siempre que se trate de una demanda en nulidad de un contrato de compraventa o de un poder o de cualquier otra, o de un acta de asamblea o documentaciones que fueron el sustento, por favor, cierren los micrófonos, que fueron el sustento para generar una modificación del asiento registral, usted puede demandar ante el Tribunal Inmobiliario y usted le va a poner el título que usted entienda. Por favor, no, usted le va a poner el título que usted entienda, pero al final de cuentas, usted determinará que es una litis sobre derecho registrado. La única diferencia que nosotros vamos a encontrar es cuando se trata de sentencias que pretenden la nulidad de unas gestiones y de un derecho de propiedad que viene generado por una sentencia de adjudicación. Allí usted obligatoriamente, sí o sí, tiene que apoderar las 2 jurisdicciones, la civil
para la nulidad de la sentencia de adjudicación y la inmobiliaria para la cancelación de los asientos registrales. Y en ese caso, entonces usted generará un doble apoderamiento ante dos jurisdicciones distintas, pero que guardan conexidad, pero que no hay litispendencia. Fíjense qué interesante. Guardan conexidad, pero no hay litispendencia. No hay litispendencia porque el único tribunal competente para conocer lo inmobiliario, la nulidad de las actuaciones ante la JI, es el inmobiliario. Y no hay litispendencia porque el único tribunal competente para el conocimiento de la demanda en nulidad de sentencia de adjudicación es el civil, el que dictó la sentencia que está siendo atacada. Entonces, sí hay conexidad y eso quiere decir que el tribunal inmobiliario siempre, sí y solo sí, tendrá que sobreseer. O sea, el tribunal inmobiliario no puede darse el lujo frente a una demanda en nulidad de una sentencia de adjudicación, no puede darse el lujo de conocer la demanda de la que se encuentra apoderado hasta tanto el asunto ante lo civil no adquiera la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. ¿Cuál es el beneficio que ustedes tienen como abogados? Que generan la anotación de la publicidad de litis para evitar que otros terceros integren el proceso y lleguen al proceso diciendo que son terceros de buena fe, porque ya estaba anotada la litis. Ese es el beneficio. Y los distintos tipos de procesos lo vamos a ver más adelante. Veo que hay dos personas que tienen las manos levantadas. Por favor, adelante. Sí, buenas noches, el licenciado Dani Castro de Santo Domingo Este. Magistrada, en ese tenor, cuando se hace una venta solamente con el acto de venta y van y pagan los impuestos, pero no han hecho la transferencia. Y conocemos que el acto de venta es falsificado. Por ejemplo, yo tengo un caso parecido donde se vendió, donde yo tengo un cliente que compró una propiedad hace 30 años, ¿verdad? Pero no hizo su transferencia. Luego que ella va a hacer su transferencia, Impuestos Internos le dice que ya esos impuestos están pagos. Entonces, cuando ella investiga, encuentra que hay otro acto de venta donde los dueños del terreno, que eran dueños del terreno, ya había uno que había fallecido 6 años antes. O sea, la firma es falsa ahí, en ese caso. Después de 12 años, habían 6 años antes y supuestamente le había vendido el terreno a esa persona. Entonces, en ese caso, jurisdicción inmobiliaria, DGI informa que hay que ir por lo civil para que ellos sean los que anulen el acto de venta. No hay que ir por la jurisdicción inmobiliaria. Pero DGI no puede establecerle competencia a ustedes. Es la ley la que establece la competencia. Ellos dicen que para ellos anular ese acto de venta debe ser por una sentencia. Sí, bueno, una sentencia, pero no tienen por qué mandarlo a lo civil porque lo civil se va a declarar incompetente por ante la jurisdicción inmobiliaria. Un gorrito que hay en el carro. O sea, lo único que el DGI le puede decir y le debe decir a ustedes es necesito una sentencia del tribunal competente. Porque el tribunal competente lo va a determinar es el objeto de la demanda. ¿Y cuál es el objeto de la demanda? La nulidad de un contrato de compraventa por alegada falsificación de firmas. Correcto. Y eso es competencia de la jurisdicción inmobiliaria. Excelente. Muchísimas gracias. Bien. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Creo que hay Sí, dos magistrada, buenas noches. Adelante, buenas noches. Tito Oseas González de este lado. Magistrada, Adelante. En función de abogado del Estado, yo duré 3 años y en la parte de las investigaciones penales que le compete en virtud de la ley al abogado del Estado, yo sostuve un proceso, por ejemplo, que pude determinar de que las personas no firmaron el acta de asamblea ni firmaron contrato de venta algunos. Pude determinar de que las actas de asamblea eran falsas, pude determinar de que los contratos eran falsos. Se culminó el proceso, ok. Existe mérito penal, en nuestra opinión nosotros otorgamos nuestra opinión remitiendo a la jurisdicción penal esas falsedades y esos ilícitos penales. Máxime, entiendo que es lo que operaría al momento de dar inicio a la investigación. Es que la nulidad de la venta de adjudicación no se puede. No, en este caso no, todavía no, en ese contexto. Debe obligatoriamente
establecerse la parte penal, pronunciarse en base a la misma antes de ir a la jurisdicción inmobiliaria para que se solicite Pero la en ese contexto de las competencias del abogado del Estado, ¿ya se había inscrito ante la jurisdicción inmobiliaria el contrato alegadamente arguido de falsedad? Sí, con su título y todo, inclusive. Sí, bueno, el abogado del Estado puede en su parte diligente, porque establece el artículo 91, los artículos 90 y 91 de la ley, que es el garante, ¿verdad?, del derecho de propiedad a través de, en representación del Estado Dominicano, puede perseguir ante la jurisdicción penal ordinaria a los infractores de la ley por violaciones de ese tipo, falsificaciones de documentos públicos y privados. Pero ese proceso ante la jurisdicción ordinaria penal real y efectivamente no surte los efectos deseados en el derecho de propiedad, porque, como les decía al inicio, lo penal opera sobre la persona, es impersona. Y yo lo único que voy a lograr es la sanción por la violación penal cometida. Pero como quiera voy a tener que ir ante la jurisdicción inmobiliaria a demandar la cancelación del certificado de título por efecto de la nulidad sobrevenida en el documento. Yo lo que les recomiendo en buena ingeniería legal en ese caso es que si no quieren dejar eso así, el abogado del Estado nada más tiene poder para apoderar la jurisdicción de persecución penal, pero no tiene poder para apoderar la jurisdicción inmobiliaria. Esa es la preocupación. Porque la jurisdicción inmobiliaria, las litis sobre derechos registrados son asuntos de puro interés privado. Exacto. Entonces, ustedes, para dar ejemplo, ¿verdad? Sancionatorio y en sus competencias, pueden perfectamente apoderar la jurisdicción penal y van a lograr su objetivo de esa condena, pero le corresponde siempre a la parte afectada personal demandar ante la jurisdicción mobiliaria lo que tiene que ver con cancelación del derecho de propiedad. Nada. Le comentaba, entonces, yo siempre digo que se pueden llevar a cabo los dos procesos a la vez. Es decir, se apodera lo penal a través del abogado del Estado, que es el orden público, pero también se apodera lo inmobiliario, y esto tiene que hacerlo la parte perjudicada. Lo inmobiliario, lo penal no mantiene lo inmobiliario en estado. O sea, a diferencia del principio de que lo penal mantiene lo civil en estado, en materia inmobiliaria, lo penal no mantiene necesariamente lo inmobiliario en estado, porque son asuntos que tienen objetos distintos. Uno es la cosa y otro es la persona. Ahora, el juez, en su máxima de experiencia, puede determinar si sobresee o no sobresee un determinado proceso en función de lo penal. Ya eso es decisión del juez. Por lo tanto, lo más recomendable es que se lleven a cabo los dos procesos en su. Lo más apropiado es que se lleven los dos procesos en su conjunto. Y en su defecto, si la parte perjudicada personal, abogado del Estado, si la parte perjudicada personal no quiere accionar, a ustedes no le queda más nada que dejar eso así y dejar esa jurisdicción civil, penal apoderada para que las partes con interés le den seguimiento. No queda de otra. ¿Alguna otra pregunta? Vale. Buenas noches, honorable magistrada. Le habla el licenciado Publio Luna de la ciudad de Santiago. Buenas noches, Publio. En un caso, sí. Porque esa ley, el derecho inmobiliario. Vamos a ver si apagamos la liga, Publio. En una situación donde el Tribunal Superior de Tierra, por un caso de falsificación de firma, vamos a poner un ejemplo, declara por prueba del INASIF que había sido falsificada la firma de fulano de tal.
Y esa propiedad, quien falsificaron la firma, financiaron en una institución bancaria. Y en sentencia o en las conclusiones se le pide al tribunal liberar esa propiedad, liberar todo y transferir la propiedad a su legítimo propietario. El tribunal falla o dispone que se le transfiera al legítimo propietario el inmueble, pero no en cuanto a la deuda contraída con la institución bancaria. En ese caso, ¿podría uno recurrir eso ante la Suprema Corte de Justicia? Lo que usted quiere decir es que sea real, efectivamente el tribunal determinó que había una violación del derecho de propiedad y asimismo le restituye su derecho, pero por otro lado, le establecen, por otro lado, en ese mismo sentido, le deja grabada la hipoteca al inmueble. Esa es la situación que está presentando Publio. De la demanda, que se falsifica la documentación, se transfiere la propiedad, se inscribe una hipoteca y luego viene y el tribunal dice, sí, real y efectivamente hay violación al derecho de propiedad, vamos a declarar, ¿verdad?, la nulidad de esta transferencia, de esta operación inmobiliaria, pero yo le dejo grabado el inmueble con la hipoteca porque resulta que el banco también es un tercer adquiriente de buena fe. Ahí ese punto se ha debatido, Publio, y tiene digamos que tiene sus opiniones en contra y tiene sus opiniones a favor. Algunos una situación, opinan déjame, dentro de eso, magistrada, déjame preguntarle algo más. Un momentito. Algunos opinan que el caso que el banco es un tercer adquiriente de buena fe en su calidad de acreedor inscrito, porque el banco no tiene por qué conocer tampoco, como un tercero cualquiera, el origen, ¿verdad?, ilícito del derecho de propiedad. Y se le deja grabada la hipoteca, entonces ya que allí pues debatan y se vayan por ante la jurisdicción que entiendan de rigor, con daños y perjuicios y demás. Probablemente. Otros entienden que en aras de la restitución del derecho de propiedad debe resguardarse íntegramente el derecho de propiedad y ordenar la cancelación de la hipoteca. Esos son los dos criterios. Esos son los dos criterios. Yo le voy a preguntar una cosa. Y entonces el principio del dolo lo corrompe todo. Bueno, lo que pasa, Publio, es que yo solamente le puedo dar las dos opiniones jurídicas. Y en mi caso, le digo que la teoría del árbol envenenado realmente no es una teoría inmobiliaria, es una teoría penal. Entonces, ¿qué es? Viene del dolo lo corrompe todo. Porque nosotros tenemos un principio que es el principio del tercer adquiriente de buena fe. Y si protegemos al tercero comprador, ¿cuánto igual con proteger al tercero acreedor? Entonces, están esas dos corrientes. Yo he dictado sentencias como parte, tanto en título personal, cuando era jueza de primer grado, como jueza miembro de corte, he dictado sentencia también dejando grabado el inmueble, aún restituyendo y dejando grabado el inmueble con la hipoteca. Y en otras ocasiones hemos determinado el levantamiento completo. Todo depende de la situación que se maneje y del caso en particular. Entonces, por supuesto que con relación a su pregunta inicial, todas las sentencias que se dictan ante un tribunal superior de tierras, ante un tribunal de primer grado, son recurribles en apelación. Y todas las sentencias dictadas por un tribunal de apelación, de Tribunal Superior de Tierras, son recurribles en casación. Lo único que usted, por supuesto, tendrá que ver, ¿verdad?, cómo los principios que ahora tiene la ley de casación respecto a las motivaciones que usted tiene que hacer constar y hacer sentir en ese recurso de casación para que su recurso le sea admisible.
debe cumplir con los requisitos de admisibilidad. ¿Alguien Gracias, más? magistrada. Sí. Magistrada, Magistrada. buenas noches. Sí, vamos a darle buenas la noches. oportunidad a una dama ahora y después el caballero. Debería Gracias, ser a la- magistrada. Sí, sí. Muchísimas gracias, Luego va magistrada. Richard. Richard era. Sí, Richard estaba primero Sí. en micrófono, Sí, pero pero como ahora ya han está participado, Yesmín. han intervenido varones, vamos a darle la oportunidad a una dama. Y luego Richard. Bien. Muy buenas noches, magistrada. Buenas noches. Magistrada, en el mismo tenor de lo que ha sido la exponencia del colega anteriormente, en términos de lo que es el asunto de realizarse un procedimiento de transferencia sobre lo que es un acto de venta donde se pueda determinar lo que es la falsificación, en virtud de que una de las partes vendedoras no sabía ni leer ni escribir, pero resulta que se puede demostrar porque existen formas ante el INACI, ante la Junta, ante las instituciones correspondientes a resguardo de las identidades. Y ha transcurrido ya más de 20 años y la parte que descubre la falsedad y por ende descubre lo que es la transferencia de una porción que actualmente la está ocupando la parte afectada por esa falsificación. Entonces, podría, después de haber transcurrido más de 20 años, esa parte afectada iniciar un proceso por ante el Tribunal Superior y por ante la jurisdicción civil por la falsedad. Bueno, reitero nuevamente, y estamos en los temas de competencia, que son los temas más gravosos de la jurisdicción inmobiliaria, determinación de competencia. La alegada falsificación de documentos y como consecuencia que se solicite y que tenga como consecuencia la cancelación de un derecho de propiedad registrado es competencia de la jurisdicción inmobiliaria y no de lo civil. Ahora, si ese contrato no ha sido inscrito ante la JI, eso es competencia de lo civil y no de lo inmobiliario. Eso por un lado. Lo segundo es que, en principio, todo aquel que tenga un interés en justicia puede demandar, porque es el principio de acceso a la justicia. Ahora bien, por supuesto que usted no estará nadando en sus aguas usted solo. Usted va a tener una contraparte que le va a oponer todos los medios procesales de que pueda, ¿verdad?, gozar y hacer uso. Y dentro de ellos usted fácilmente puede tener, por supuesto, la inadmisibilidad por prescripción del derecho de acción en justicia. Lo único que allí va a determinar puede ser determinante es el punto de partida de la publicidad del acto que se argumenta falso. Porque la publicidad del acto, la nulidad del acto, fíjense, la nulidad del acto, al final de cuentas, nosotros lo vamos a determinar en cuanto el punto de partida de esa probable prescripción de la demanda, que usted dice que aunque tenga más de 20 años, todo depende, no es la fecha del contrato lo que prevalece, no es la fecha que le hayan colocado al documento, es la fecha en que se publicitó ante el registro de títulos. Entonces, yo puedo hacer un contrato con fecha antedatada y decir, no, este contrato es del año 1990, pero resulta que cuando usted se va a la firma y a la legalización de la firma del notario, es del año 2023. O sea que nunca tuvo publicidad oficial antes de ese tiempo. Pero no solo eso, sino que fue inscrito en el año 2023. Entonces, el punto de partida de los 20 años para demandar la nulidad de ese documento no es la fecha que contiene supuestamente del año 1990, sino el día en que se ejecutó registralmente, el día en que se publicitó, según dice el certificado de título, y ustedes pueden leer en las certificaciones de cargas y gravámenes, que dice documento de fecha tal, inscrito en fecha tal.
ese es el punto de partida de los 20 años para la demanda en nulidad del contrato y cancelación y restitución del derecho. Bien. Magistrada, Ferrera, magistrada, siga. perdón, Sí, magistrada, ¿Sí? ¿puedo yo? Richard Sí, Ferrera. adelante. Richard Ferrera de la provincia de Bauruco, municipio Villa Jaragua. Bueno, eso somos sureños de por allá. Sí, yo llevo un caso honorable. Yo tengo un cliente que era casado en comunidad de bienes, casado legalmente. Resulta ¿Qué está haciendo que, el que él se deja con su pareja. La pareja pronunció un divorcio y no le había comunicado. Cuando yo me doy cuenta de que el tiempo está llegando de los 2 años, digo yo, hay que someter una demanda en partición de bienes de la comunidad. Resulta que el tribunal de primer grado, que eso fue en Santo Domingo, acoge la demanda en partición por bienes adquiridos en la comunidad de bienes. Luego que los peritos, luego que los peritos ubican los bienes, hay un bien. Por favor, Hay un apaguen los bien. micrófonos. Por favor, somos profesionales, por favor. Siga. Hay un bien honorable que para mi cliente, los dos bienes le pertenecían a él y a su pareja. Hay un bien que figuraba al nombre de una hermana de ella. Y esa señora ha hipotecado ese bien en varias ocasiones. Está bien. Nosotros desistimos de ese bien y continuamos con el otro que pudimos ubicar, que el tasador, el perito pudo ubicar y establecer el valor de ese inmueble. Resulta que en el acto de venta, donde mi cliente y ella compraron el bien, le pusieron una cláusula que él renunciaba al bien porque ese bien fue comprado con dinero de ella propio y Lo que hicieron fue comprar como bien propio de la mujer casada. Oye, como que él renuncia a la compra, al bien, porque ese bien que se compró fue con dinero propio de su esposa y de la familia. Sí, se llama bien propio de la mujer casada. Pero él figura como comprador. Sí, pero él consintió suscribir un contrato de bien propio de la mujer casada. Entonces, resulta, honorable, que cuando ella se hace expedir su título, el título figura casada con el señor, con mi cliente. Pero el título se lo piden a ella como propietaria del bien. ¿Y cuál es el punto? Entonces, cuando ellos apelan a la corte en el distrito, la Suprema Vieja, la corte revoca la sentencia y nos falla en contra diciendo que ese bien le pertenece a ella. Y no a él. Porque él admitió comprarlo como bien propio de la mujer casada. Eso es un tema contractual, la más amplia voluntad de las partes en materia de contrato. Entonces, el asunto es que como una persona compra y renuncia en el mismo acto al bien. Lo que pasa es que hay una figura en los artículos 215 al 223 del Código Civil Dominicano, donde allí se regula también el patrimonio propio de la mujer casada. Y dentro del patrimonio propio de la mujer casada con consentimiento de su marido puede adquirir bienes propios con sus dineros de su propio peculio, de su trabajo o de dineros donados o dineros que vienen de determinaciones de herederos, sucesorios y demás. Si el marido dice que él está de acuerdo y que sí le da la autorización de que ella compre X propiedad como bien propio de la mujer casada, eso se suscribe un contrato de compraventa y en el contrato se hace constar la cláusula de que es un bien propio de la mujer casada y que por lo tanto el marido, que debe firmar también, está de acuerdo y así lo reconoce. El certificado de título sale con una coletilla, con una anotación o está en el asiento complementario que dice bien propio de la mujer casada. Eso quiere decir que el marido dio su consentimiento.
porque si el marido no da Y el consentimiento, eso nunca pasa. resulta, honorable. A menos que él Sí. argumente que hubo un vicio del contrato por desconocimiento, una lesión o un vicio de violencia, etcétera, o de falta de consentimiento de algún tipo. Así lo estamos haciendo, un recurso de Bien, casación. bien, Estamos haciendo un recurso de casación negando ese punto porque fue engañado. bien. Entonces eso ustedes tienen que alegar, no es probar, tienen que alegar y probar también. Hay Gracias, una Richard. sentencia, honorable, hay ¿Eh? una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, una sentencia, una jurisprudencia que dice, en virtud a los 215 y siguiente, que dice que la mujer tiene limitaciones para hipotecar y en el contrato de venta, ella figura que ella lo iba a hipotecar al Banco Ademi o al Tiene Banco que Alopén, algo ver, así. usted tiene que ver a qué se refiere con la limitación y también tiene que ver si le está hablando del bien que corresponde al hogar familiar y también la fecha del punto de partida de ese derecho, Porque la forma de configuración. ella compra, pero en el mismo acto se hace contar que ella que se va a hipotecar al Banco Ademi. Bien, pero todas esas aristas ustedes ya tienen que analizarla de manera muy particular, sobre todo revisando el punto de partida de la modificación del régimen de la comunidad de bienes y de la administración de los bienes de la mujer casada que se dio a raíz de la modificación del Código Civil del año 2001. Ellos eran casados. Y ver la Magistrado, fecha de esa sentencia que usted está argumentando. Recuerden que la jurisprudencia tiene que ser actual y novedosa para que pueda ser utilizada como eficientemente, ¿verdad? Como un referente en justicia. Si es vieja y ya la ley cambió, pues no tiene efecto. magistrado, ellos eran casados en el 2011. Richard, seguimos, ya. Magistrada, Dele chance a otro. magistrada, Dele chance a otro, porque ya magistrada, yo tengo me gustaría magistrada, agregar algo. Bien. Magistrada, discúlpeme, pero el tiempo está pasando. Vamos a ver si la pregunta la dejamos para el final de la clase. ¿Qué le parece? No se preocupe, Yudelka, que todo esto es conocimiento. No se preocupe, que esto es conocimiento. Magistrada, me gustaría decir algo con relación a la prescripción. Un segundo. Justamente de eso se trata, y ustedes todas estas inquietudes las van integrando al procedimiento que vamos a ver, porque el procedimiento es sencillo, lo que no es sencillo es determinar todo ese tipo de cosas Magistrada, que van surgiendo en mire, el camino. magistrada, Bien, vamos a escuchar a la dama de la discúlpeme. prescripción brevemente. Lo que tienen es que ser breves, o sea, no puedo Sí, bastante, magistrada. Voy a ser escucharles breve. sus largas historias, sino que hagan sus preguntas puntuales, Sí. por favor. Magistrada, con relación a la prescripción del tiempo de la inscripción del contrato, de la debida publicidad, ahora mismo existe una sentencia del 2021 que la Suprema Corte de Justicia dice que en el momento que las personas toman conocimiento de que se le ha falsificado, a partir de ahí es que se inicia la prescripción de la acción. Lo que pasa es que quien determinó el punto de partida fue el Tribunal Constitucional y no la Suprema Corte de Justicia. Pues tengo una sentencia de la Suprema que dice, pero mire, no vamos a entrar en contienda con eso. No, para nada. A escuchar esa parte. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana dijo el punto de partida del principio de publicidad inmobiliaria es la inscripción del contrato y por lo tanto la sentencia vinculante es el TC y no la Suprema Corte de Justicia. Claro que usted la puede, si le favorece. Sí, no, tengo una que me la acaba de confirmar también el Constitucional. Entonces, mediante si la tiene y la acaba y usted la puede invocar tanto en el TC como en la Suprema Corte de Justicia y mucho más, si el TC ha variado y ha dicho
y ahora voy a variar el criterio establecido en la sentencia X, entonces eso es un punto que usted de interés, y esa sentencia, si es novedosa y está variando el criterio anterior, usted debe compartírsela aquí al grupo. Bueno, la tengo ahí, la puedo decir, es la Claro que sí. 1184 del 24. Esa sentencia confirma la sentencia 1146 del 2021 de la Suprema Corte de Justicia. Sí, lo que pasa es que tampoco no puedo, sin conocer el texto y el contexto, no puedo darle una opinión fundada. No, Al final de magistrada, solo lo cuentas, quise decir como referencia sí, a lo sí, de por eso la es prescripción. importante. Sí. No Es es que importante estoy ese punto. contrariándole ni No, yendo. tranquila. Lo que sí quiero que quede claro es, que al final de cuentas nosotros siempre debemos ver en toda sentencia el texto y el contexto, porque no toda sentencia es vinculante respecto a todos los procesos que se puedan llevar en una determinada materia. Entonces, Entiendo la eso, sentencia magistrada, que les 100%. comentaba de entrada, sí establece para lo que es la aplicación del principio de publicidad en materia inmobiliaria, impera, ¿verdad?, el principio de la inscripción del contrato. Entonces, ahora hay un criterio que se parece o es distinto, o hay cambio de criterio del Tribunal Constitucional, importante verlo. O sea, que comparta al grupo, si tienen un grupo, usted se la comparte, y esos son aportes que todos nosotros debemos siempre también tener en cuenta. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bien. Buenas noches. Buenas noches. Dos preguntas y seguimos. Buenas. Maestra. Buenas buenas, Susana aquí. Sí, Susana. Buenas noches. Es una pregunta, mire, resulta, trataré de ser breve, sobre una persona que compró unos cantidad de metros en una parcela hace muchos años, como en el 92. ¿Y qué pasa? Que él pagaba como a una segunda persona para que le fuera a pagar, ¿verdad? Pasaron los años, la persona confió, creía que tenía algo, y resulta ser que para esta fecha empezó a hacer las investigaciones y se ha dado cuenta que esa cantidad esa tierra fue vendida, incluso fue deslindada, fue registrada, tiene dueño y todo. Él lo único que tiene son recibos de pago y el acto de venta, más nada. ¿Qué procede ahí? Bueno, de verdad que no le puedo decir que procede o no procede, porque usted ya en su análisis determinará si pueden demandar en litis sobre derecho registrado en nulidad de la primera inscripción que se haya hecho, porque usted dice que él nunca le dio seguimiento a su proceso, Sí. que simplemente una persona pagaba, él le daba el dinero a un tercero para que a su vez pagara. Entonces usted tiene que determinar, ¿se compró o no se compró? ¿Hubo una transferencia o no hubo una transferencia? ¿Quién fue que transfirió a favor de terceros? ¿Quién fue que vendió? ¿En qué quedó ese contrato? ¿Es que hubo una doble transferencia y hubo un contrato previo que no se registró y luego un contrato siguiente que se registró primero? Recordando el principio de primero en tiempo, primero en derecho. Entonces, en ese tenor, primero en tiempo, primero en derecho, en principio, salvo que usted pruebe lo contrario. Entonces, en ese tenor, usted tiene que ver si se suscribió el contrato, quién suscribió el contrato, si se recibieron los pagos, si existiendo ese contrato, quién fue que vendió esa propiedad. Y luego, si decide demandar ante la jurisdicción inmobiliaria, tiene que demandar al vendedor y también al siguiente comprador, al comprador registrado. ¿Por qué? Bueno, porque si usted demanda solamente a su vendedor, esa demanda no se le impone ni se le opone al comprador, al tercer adquiriente. Y si demanda solamente al tercer adquiriente, él no tiene nada que ver con los negocios que usted, de manera privada, sin publicidad, pudo haber hecho con el vendedor original. O sea que tienen que estudiar bien el caso y determinar en ese sentido, como se trata de un inmueble que ya está registrado a favor de una persona que usted dice que probablemente le ha perjudicado con la inscripción del contrato,
la competencia recae sobre la jurisdicción inmobiliaria en materia de litis sobre derechos registrados, pero tiene que llamar tanto al vendedor como al comprador registrado. Bien, última intervención, por favor. Buenas noches. Sí. Es un caso similar, pero en este caso hay una persona que compra un terreno, se la compra a una entidad, ese terreno, en el 2007, pero el señor, usted sabe que de antes la gente compraba y guardaba los actos de venta debajo del colchón, no hacía el procedimiento de transferencia. ¿Qué pasa? Que esa compañía, el mismo gerente en el 2014, a sabiendas que le vendió a un señor en el 2007, ese mismo gerente de esa misma compañía le vende a otro en el 2014. Y el que compra en el 2014, pues hace su deslinde y todos los procesos y entonces se titula. Hay un título. Eso es el pan nuestro de cada día, señores. Eso es el pan nuestro de cada día. El que compra tiene que registrar. El que compra tiene que registrar. Así de sencillo. Exactamente. Ahora mismo hay una demanda para entonces anular ese título en virtud de que ahí hubo dolo, hubo engaño. Bueno, eso no lo podemos determinar porque eso usted se lo tiene que probar a un tribunal. Recuerden que alegar no es probar. Bien, y cada caso es muy particular. Ahora vamos a seguir con el procedimiento. Ok, gracias. Sí. Entonces, fíjense, con los temas de competencia nos tenemos que observar también el artículo 28 de la ley 108.05, que nos envía a la competencia en materia de litis sobre derechos registrados. Y al artículo 29 que nos envía a la competencia territorial. Aquí está el artículo 28 que me define las litis sobre derechos registrados como aquel proceso contradictorio entre partes sobre un inmueble registrado. Y esa es la competencia material. Y la competencia territorial que recae entonces sobre la ubicación física del inmueble. Por eso, donde esté ubicado el inmueble, pues allí nosotros tenemos que demandar. El artículo 44, que tiene que ver con la competencia para demandar contra el Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados. Evidentemente que esta esta normativa no está en aplicación práctica, está en receso por efecto de la resolución 622-2007. Y el artículo 49, que me habla de la competencia en materia de desalojo por ocupación ilegal de inmuebles registrados. Los artículos 50 al 53 que me hablan de la competencia en materia de referimiento de los jueces de primer grado, de la Corte de Apelación y del Tribunal, la presidencia del Tribunal Superior de Tierras. Los artículos 55 al 57 que me hablan de la competencia en materia de partición amigable, en materia de partición litigiosa y en materia de determinación de herederos. El artículo 87 que me habla de la competencia en materia de revisión por causa de fraude. El artículo 102 que me habla de la competencia para la ejecución de sentencias inmobiliarias. El artículo 112 que es sobre la competencia para los conflictos entre los agrimensores y las partes contratantes. Y los artículos 113 y 114 de la ley 108.05 que me habla sobre el proceso penal inmobiliario. Y el artículo 130 de la ley 108.05 que me habla de la competencia en materia de deslinde. Entonces, esos artículos que ustedes ven allí son la competencia general de la jurisdicción inmobiliaria. Comenzando, lo vemos como digamos, con 3 capas. La primera capa y más grande de la bola. Estamos hablando del artículo 3, la competencia general sobre todo lo que tiene que ver con inmuebles registrados. Si seguimos y le quitamos entonces esa capa, pues tenemos una más interna, nos caemos entonces en la competencia de los tribunales de la jurisdicción inmobiliaria con plenitud de jurisdicción. Y si le quitamos esa capa y entonces nos vamos a una más interna aún, nos vamos a encontrar con las distintas competencias según los procedimientos que están instituidos en la ley 108.05, así como la competencia de los demás órganos de la jurisdicción inmobiliaria. Magistrada Catalina, pero la diapositiva no avanza, no aparecen esas cosas de las que usted habla. Ah, pero no tiene la competencia ahí está en la misma de anterior. No la tiene. Estaba congelada en generalidades de la ley hasta ahora.
Está congelada todavía. Sí, no se ha ido No, eso moviendo. sería en el caso de ellos, con el caso mío se ha movido siempre. Sí, ¿verdad? Lo que pasa, Sí. magistrada, es que usted va hablando de todos los artículos, están numerados los artículos, pero lo que usted ha hablado no está en la diapositiva. Exacto, no, eso no, eso, o sea, yo lo que estoy hablando es de la presentación que está en pantalla, solamente el artículo está en pantalla y entonces la explicación yo no la estoy pasando, no está en presentación, en Muy diapositiva. bien. Eso Muy está en bien. el punto número 4. Sí, yo estoy en el punto 4 de la competencia. Gracias, magistrada. Podemos continuar. Bien, entonces, ¿qué más nosotros nos interesa? Fíjense, analizábamos aquí el artículo 28, proceso contradictorio. ¿Sobre qué? ¿Sobre derecho o sobre inmueble registrado? La Suprema Corte de Justicia ha dicho que existe la competencia mixta en materia inmobiliaria. Y es que yo quiero que me anulen, ¿verdad?, un contrato de compraventa por las causas que yo estoy invocando y que entiendo que son de buen derecho, pero esas causas entonces son unas cláusulas contractuales que están en ese contrato. Entonces, allí la Suprema Corte de Justicia ha dicho, bueno, tenemos la competencia personal, tenemos la competencia real y tenemos la competencia mixta. Entonces, nosotros somos competentes para el conocimiento de todo lo que tiene que ver con inmuebles registrados sobre la cosa, in rem, pero también tenemos competencia para el conocimiento de las demandas mixtas. Y esas que ustedes esos ejemplos que ustedes han estado allí invocando, por ejemplo, del señor que compró el contrato, que suscribió el contrato de compraventa y que luego de guardarlo, pues la parte vendedora procedió a venderle a un tercero, pues esta persona ha violentado los acuerdos, ¿verdad?, contenidos en ese contrato. En ese tenor, yo quiero que me restauren y me reconozcan lo que allí hemos consensuado y lo que allí hemos convenido, pero que ese reconocimiento a su vez tenga un efecto registral y es la cancelación del derecho de propiedad conforme se encuentra registrado en este momento y que lo registren a mi nombre porque yo entiendo que soy el mejor comprador. Entonces, allí nosotros nos encontramos frente a una demanda mixta. Una demanda donde se pretenda, por ejemplo, la ejecución de un acuerdo puramente personal o de un contrato de compraventa que no ha sido registrado, que no ha sido publicitado ante la jurisdicción inmobiliaria, no es competencia nuestra, a menos que usted esté demandando el reconocimiento del contrato y la ejecución del contrato. Fíjense la diferencia. Si usted dice, yo quiero que la rescisión del contrato, yo quiero la nulidad del contrato porque han violentado las cláusulas y porque hay lesión y porque hay tal o cual, pero no pide la ejecución del contrato, entonces no es competencia nuestra. Ahora, yo quiero que anulen el contrato que ejecutaron, yo quiero que reconozcan el contrato que no se ha ejecutado y yo quiero que a su vez también pues me registren el derecho de propiedad. Allí estamos frente a la competencia mixta que ha sido ampliamente tratada por la Suprema Corte de Justicia. Nosotros tenemos también competencia a título personal para casos personales y es la demanda en contra del Fondo de Garantía de Inmuebles Registrados, una demanda puramente personal, no recae sobre un inmueble en sí. Tenemos también con cierto carácter de demanda personal la demanda entre condóminos, porque lo que allí se persigue es la violación a la ley y la violación a las áreas comunes y la interpretación de contrato y ese tipo de cosas, y no envuelve esa demanda el debate sobre el derecho de propiedad. Igualmente tenemos las demandas a títulos personales respecto a los casos de penal inmobiliario, eso es puramente personal, y las demandas por contrato de agrimensores, como les había comentado, y allí usted puede conocer la demanda en nulidad del contrato de agrimensura, la demanda en resolución del contrato de agrimensura, la demanda en daños y perjuicios por efecto del contrato de agrimensura, el incumplimiento del contrato de agrimensura, y todo eso es competencia de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, en ese tenor, nosotros también tenemos competencias penales, pero solamente personales, pero solamente aquellas que están expresamente estipuladas en la ley 10805.
Las preguntas las vamos a dejar ya para el final, para terminar hoy con la parte introductoria. Entonces, el artículo 30 de la ley 108/05 les dice a ustedes cómo se interpone la demanda ante el tribunal inmobiliario. Lo primero es que tenemos ese artículo 8 nos dice que en los casos contradictorios entre partes y en el plazo de la octava franca de ley, a partir de la fecha del depósito en la Secretaría del Tribunal, el demandante debe notificar por acto de alguacil, ¿verdad?, de la jurisdicción inmobiliaria, esa demanda introductiva y depositarla en el tribunal. ¿Qué me dice eso? Yo tengo que redactar una instancia. O sea, como parte demandante, yo tengo la oportunidad de estudiar el expediente que voy a formar, de localizar los medios probatorios que yo voy a utilizar, de hacer una buena ingeniería jurídica. Por eso es que los abogados no pueden lanzarse a interponer una acción cualquiera sin tener en mano la prueba y sin haberla sopesado y analizado bien sobre la pertinencia y la procedencia. Si se respeta al abogado procesalmente, porque muchos simplemente lo que quieren es demandar para cobrarle a los clientes. Lamentablemente tenemos que decirlo y eso lo sabemos. Entonces, yo debo preparar esa instancia. Esa instancia debe ser conforme a derecho y luego vamos a ver los requisitos que ella debe contener. Y depositarla en el plazo de la octava franca de ley ante el tribunal, ese acto de alguacil, deposito mi instancia, notifico mi instancia y deposito en el plazo de la octava franca de ley esa constancia de notificación. Allí yo he regularizado el apoderamiento del tribunal inmobiliario. Deposito la instancia, notifico la instancia por acto de alguacil de la jurisdicción inmobiliaria y deposito la instancia, esa es debidamente notificada en cabeza del acto de alguacil, ante el tribunal en el plazo de la octava franca de ley. O sea que esa es la diligencia más importante. Mientras no se lleva a cabo esa diligencia, el tribunal no está efectivamente apoderado. Y vamos a ver que el tribunal no puede hacer nada con su instancia si usted no la notifica. Entonces, hasta tanto no se haya notificado, el tribunal no debe ni fijar audiencia, ni notificarle a registro de títulos, ni notificarle a mensura catastral, ni hacer ningún trámite procesal. Eso es lo que establece la ley. Bien. Punto. Nos encontramos con que el Código Civil, en su artículo 1700, nos dice que se reputa que la cosa es litigiosa desde el momento en que existe la demanda. La cosa es litigiosa desde el momento en que existe la demanda y la contestación sobre el fondo del derecho. Eso va en consonancia con el artículo 28 de la ley 108/05. Son contestaciones, las litis sobre derechos registrados son contestaciones relativas a los derechos registrados por hechos y circunstancias surgidas con posterioridad a la sentencia de adjudicación para los fines de saneamiento. Ahí Aristide Álvarez Sánchez está dando definiciones, conceptos sobre las litis en derecho registrado, pero al final de cuentas, lo que sí corresponde que ustedes tengan pendiente es que una litis sobre derecho registrado es aquella que recae sobre un inmueble registrado con la pretensión de que se modifique el asiento registral o que se reconozca algún tipo de derecho que vaya a su vez a provocar la modificación del asiento ante el registro de títulos. Entonces, la Suprema Corte de Justicia ha dicho que para que una demanda sea calificada como litis sobre derecho registrado, no es indispensable que se trate de una acción que afecte directamente a un inmueble de propiedad, un derecho de propiedad consagrado en el certificado de título. Ojo con esta, es interesante esta sentencia, sino que basta con que se relacione con el derecho. En este caso se trató de una remoción de obras
en un inmueble. Es decir, que si se relaciona con el derecho, aquí la Suprema Corte de Justicia está dando una interpretación extensiva a lo que es la demanda y a su carácter mixto ante la jurisdicción inmobiliaria. Y para ir cerrando ya esta parte de hoy con la forma de apoderamiento, vamos a ver el reglamento de los tribunales que nos dice que los tribunales serán apoderados directamente por instancia introductiva depositada en la Secretaría del Tribunal correspondiente. En materia contenciosa o administrativa se dan estos apoderamientos, es decir, yo deposito, si es contencioso, deposito la demanda y la notifico en el plazo de la octava. Si es administrativo el asunto, simplemente deposito la instancia y no tengo que notificar a nadie, a menos que se trate de un recurso administrativo, que ahí sí hay que notificar a los terceros con interés. Entonces, también nosotros somos pasibles de ser apoderados de manera indirecta mediante oficio remitido por los órganos de la jurisdicción mobiliaria, en este caso mensura y registro, y también por efecto de las sentencias de envío y declinatoria de otros tribunales hacia la jurisdicción inmobiliaria y los envíos remitidos por la Suprema Corte de Justicia. También mediante acto de alguacil en materia de referimiento. Son las formas de apoderamiento que nosotros tenemos. Entonces, en ese esquema que ustedes están viendo en pantalla, nosotros nos encontramos con que los apoderamientos a través de los órganos de registro vienen por oficios y vienen en materia de deslinde, en materia de saneamiento, en partición y en instrucciones registrales. Cuando se trata de envío de otros tribunales, entonces vienen por efecto de la sentencia que pronuncian el envío y en ese caso también pues las de primer grado que se declinan por incompetencia entre la jurisdicción civil, la jurisdicción penal y la inmobiliaria. E igualmente ese apoderamiento mediante referimiento, que es un apoderamiento directo a través del Ministerio del Alguacil, llamando al día habitual de los referimientos en materia inmobiliaria, tanto ante el juez presidente del Tribunal de Primer Grado como ante el juez presidente del Tribunal Superior de Tierra en sus competencias. Y en ese tenor, cuando nosotros apoderamos la jurisdicción mobiliaria, se habilitan estas actuaciones que ustedes están viendo en pantalla. Lo primero es que se abre un expediente, ¿verdad?, con las documentaciones que han sido depositadas ante la jurisdicción a través de los medios digitales, que ahora se reciben a través de los medios digitales, aunque tienen que ir igual a los palacios de justicia para la recepción. Se habilita la ley de uso de medios digitales, habilita la firma electrónica, pero eso es todavía solamente para los jueces que la estamos utilizando y algunos funcionarios. Luego se habilitará también para los abogados en la medida en que suscriban los acuerdos y los contratos con el Poder Judicial. La publicidad de las actuaciones se genera por efecto del apoderamiento, se genera una publicidad de las actuaciones y pues a través de la regularización del proceso, pues llegamos a las audiencias, a sus medidas de instrucción y a las diferentes etapas del proceso y todo lo que de allí nosotros vamos a ir ya estudiando en la próxima clase. Entonces, lo vamos a dejar aquí hoy y luego vamos a comenzar en la próxima clase en el artículo 131 del reglamento que tiene que ver con la notificación y la forma de notificación de las instancias ante la jurisdicción mobiliaria, así como la publicidad necesaria que conlleva las litis sobre derechos registrados y, por supuesto, las sanciones que pudieran sobrevenir respecto de la violación de las medidas de publicidad. Ahora yo les voy a dar unos minutos para sus preguntas finales. Maestra Yudelka, me va a permitir escuchar unas cuantas preguntitas más para que no se me queden con las inquietudes de lo que hemos visto hasta hoy. Y en la próxima clase vamos a continuar con la publicidad y con el referimiento en levantamiento de litis y con el descargo y el defecto y también con las demandas incidentales. Seguimos. A ver, Publio. ¿Está de acuerdo, maestra, con darnos el chancecito para... Sí, claro. Vamos a darle 2 preguntas, magistrada. Adelante, Publio.
Adelante. Fue que las manos se le quedaron Bien, levantadas, magistrada. Fue que la mano se Ok, quedó levantada. adelante, el siguiente. Magistrada, ¿usted podría por favor poner la diapositiva del apoderamiento? Si es posible. Tanta en turno. Magistrada, Adelante, adelante. Hable el que tenga el micrófono abierto, haga su pregunta. sí. Mire, yo estoy por hacer una pregunta de un proceso que me está pasando. Y fue en relación a lo que dijo el colega de Santiago. Es con relación a un inmueble que así mismo fue objeto de un primer acto de venta, que fue una persona así mismo que lamentablemente no pagó los impuestos. Y cuando fue a pagar, ya habían prácticamente 2 actos registrados en la DEI. Que resulta que ellos, como parte interesada, me refiero a un colega que ahora estoy entrando al caso, me dice que le solicitaron a la DEI mediante ante alguacil copia certificada de los actos en donde se pagó los impuestos de ese inmueble, y la DEI se negó. Y ellos fueron a un recurso de amparo frente a la DEI, y el tribunal evocó una sentencia donde los invitaba a pasar por ante la jurisdicción inmobiliaria. Resulta que la jurisdicción inmobiliaria, la sexta sala de la jurisdicción original de tierra del Distrito Nacional, dictó una sentencia ahora en marzo donde se declara incompetente, y entre las razones que ella emite es que, si bien es cierto se trata de un inmueble registrado, no menos cierto. ¿Aló? Sí, le escuchan. No menos cierto, se trata de actos de venta. Ay, perdone. Abra su micrófono. Se trata de actos de venta que no han sido inscritos ante la jurisdicción inmobiliaria. Exacto. Y que, como tal, es un derecho que se está reclamando frente a terceros, que ni siquiera es con el dueño, con el que está registrado. Por lo tanto, los invita a pasar por ante la jurisdicción civil de la Cámara Civil y Comercial del municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo. Entonces, usted me dice, usted acababa de decir que por la jurisdicción inmobiliaria, dependiendo cómo enfoque la demanda, podría llevarse. Pero en este Claro, caso, en este caso, si estamos hablando de que las documentaciones se han inscrito en el registro de títulos y yo estoy pretendiendo la cancelación del certificado de título y la nulidad del contrato, es competencia de la jurisdicción inmobiliaria. O si no ha sido inscrita, pero yo quiero que me inscriban, que me ejecuten mi contrato, entonces competencia de la jurisdicción inmobiliaria. Ahora, si usted lo que ha demandado es la nulidad de los contratos que están inscritos ante la Dirección General de Impuesto Interno, y usted no ha solicitado la ejecución de su propio contrato, lo cual generaría una modificación del asiento registral, que no es competencia de la jurisdicción inmobiliaria. Entonces, buenas. me refiero, entonces, la pregunta mía, ante esa sentencia que da la jurisdicción inmobiliaria, podría perfectamente irse por ante la jurisdicción civil. Lo que pasa es que, recuerde, los jueces emiten criterios que se supone están apegados a la ley. El hecho de que el Tribunal de Jurisdicción Original haya dicho que es incompetente para el conocimiento del caso, no necesariamente tiene que ser así. Por eso, perfectamente, ustedes tienen abierto el recurso de apelación si entienden que, según el perfil de su demanda, la jurisdicción inmobiliaria es la competente. Ustedes tienen abierto el recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Tierra, Departamento Central, porque si solicitaron la ejecución del contrato, entonces allí estamos probablemente frente a una demanda mixta, pero por eso le digo que cada caso es muy particular. Bien, pero tienen abierta la apelación, y la apelación les va a decir si el criterio del tribunal de primer grado, según ese caso puntual, es correcto o no. Adelante con las preguntas. Aló.
Por mí no Buenas. hay problema ¿Me con oyen? las preguntas, ¿Me siempre oyen? que yo agote mi parte que toca en el día. Hoy se agotó, escuchamos todas las preguntas y Sí. se agotó la parte que tiene que ver con la introducción general, bastante eficiente. ¿Me Pero escuchan? vamos a Mire, ver, magistrada. ¿Me las escuchan ahí? Lo que próximas. pasa es que Buenas. los Magistrado, una abogados no saben pregunta. Buenas. hacer Por preguntas. Pero favor, vamos uno por a la orden. vez, uno a la vez, uno a la Buenas. Y vamos vez. por Por orden, favor. porque ¿Me tenemos la mano escuchan? levantada Dos hace rato. maneras. ¿Me escuchan? Un momentito, solamente falta una sola pregunta. De Ahí va la todas mía. maneras, Solo Ahí va la una Bueno, mía. sola. todas maneras, Una sola. Me fui. ustedes acá. también pueden ir colocando sus preguntas en el chat y Laureano nos puede colaborar con las preguntas Una para super... eficientizar la próxima clase, porque ya la próxima clase nosotros vamos a entrar en el proceso como tal y en la valoración de la prueba. Y ahí sí me interesa poder ampliar en la mayor proporción el tema de la administración de la prueba y la admisibilidad de la prueba en materia inmobiliaria, la etapa de pruebas. Una sugerencia. Entonces, vamos a agotar esas Una, sugerencias en sí. la próxima